Hola artistas y bienvenidos a otra charla en Agora FX. Y digo otra charla debido a que la primera, bueno, aún estamos esperando a que Disney, Trickster, Marvel y todo, parece que todo el mundo nos den como el approve para poder hablar del estudio. Pero bueno, para esta primera / segunda charla hemos traído, vamos, un pez gordo. Porque si os digo títulos como Avengers, os digo la serie del Señor de los Anillos, os puedo decir entre ellas un montón más. Sí, mejor. Vamos a parar porque si no voy a enrollar. Porque tiene bastante lista, así que no vamos Nuestro invitado de hoy creo que ha hecho algo casi en el 90% de todas las películas que yo he visto. Así que, Jordi, si quieres presentar a nuestro gran invitado de hoy. Sí, para mí es un placer que esté aquí porque de hecho ya nos conocemos desde hace años y hace tiempo que nos enviamos mensajes para ver si podíamos cuadrar horarios y tal, ya que él está en Londres. Así que para mí es un placer que Javier Meroño esté aquí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Luego te ponemos aplausos, Javier, ¿eh? Sí, para que vean. Lo editemos. Tenemos ahí. Sí. Las palmas. Pues nada, para empezar nos gustaría que nos dijeras una pequeña definición para el que a lo mejor no te tenga muy visto / controlado, que a lo mejor por LinkedIn sí, pero nada, una pequeña descripción que sea cortita, Javier, si puede ser. Y nada. No puede ser. No puede ser, ¿no? Vale. ¿Una descripción de Sí. mi puesto actual? Sí, o del que consideres que puede ser. Mismo, sí. Algo que te defina. ¿Cómo te definirías tú? ¿Cómo te definirías ahí? Yo creo, bueno, yo no sé si me definiría solo por mi trabajo, pero si me defino por mi trabajo, entonces tiene que ser. Soy un artista de efectos visuales, o un artista / técnico de efectos visuales, ¿no? Que creo que es lo que somos todo lo que estamos en esta entrevista. Pues sí. Y evidentemente luego cada uno tiene unos puestos diferentes y un background, pero sí, en sentido amplio, yo creo que a mí cuando me preguntan la gente, los profanos que no están en la industria, siempre digo, sí, yo hago efectos visuales para películas y con eso lo dejo más o menos. Sí, eso está bien porque no es nada fácil poder explicar a alguien que no se dedica a esto qué es lo que haces. Sí, y sin enrollarte, porque claro, si ya quieres empezar un poquito más en detalle. No tal, porque yo cojo y simulo pelo, ahí ya los has perdido. No, eso es demasiado técnico. Que simulo ya demasiado, ha muerto. Es demasiado técnico. Pero sí. Bueno, nosotros por eso tenemos un vídeo ahí en Agora que hicimos explicando más o menos el pipeline de una empresa grande. Porque claro, vas a ver una película y te dicen, ¿tú has hecho la película? Sí, toda. No, hombre, no. Pero bueno, por eso... Vale. Y dentro del ámbito no profesional, Javier, ¿cómo te definirías? Esa es más chunga, ¿eh? Sí, esa me ha pillado con el pie cambiado. Empezamos fuerte, ¿eh? Hemos dicho, vamos a ir al cuello ya. Bueno, pues de fuera del ámbito del profesional hago muchas cosas, la verdad. Bueno, soy padre de familia. Importante, ¿eh? Que es la que probablemente más tiempo lleva. Vaya hobby. Sí. Y bueno, tengo un montón de hobbies. Yo creo que tengo esa suerte / desgracia, que es que me interesan muchas cosas. Entonces, y siempre intento hacer tantas cosas como puedo, porque en cuanto investigo una cosa ya me interesa. Claro, eso hace que tenga un montón de hobbies, pero claro, hay 24 horas al día. Exacto. Y hay que dormir un poco también, entonces es difícil encontrar tiempo para todo. Pero bueno, sí, hago muchas cosas. Hace 20 años que practico artes marciales y toco un par de instrumentos musicales. O sea, tengo un montón de actividades. Tu definición sería un hombre renacentista. Bueno, eso lo dices porque no me has visto dibujar. Ahí puede fallar un poco la cosa. Vale, sí, eso es cierto. Y dentro del ámbito profesional, Javier, nos choca mucho una cosa, que parece ser que en tu vida hubo un cambio de plan. De entre ellos, seguramente han habido muchos, pero tú pasaste de FX a añadir una
C a tu currículum profesional? O sea, pasaste de ser FXTD a ser CFX, TD y ahora Lead. Sí, bueno, no es un salto, yo creo que enorme. Claro, supongo que nosotros lo vemos como un salto más evidente porque estamos dentro de la industria. Pero supongo que para alguien que esté fuera, pues sigues haciendo efectos de una peli, ¿no? Realmente fue como una evolución muy natural. Cuando yo empecé a trabajar en la compañía en la que estoy ahora, en DINEC, pues lo que pasó es que yo iba a entrar en el departamento de efectos, pero me encontré con, pues así por casualidad, que lo primero que me pidieron hacer nada más llegar a DINEC fue trabajar en Creature Effects, ayudar en unos cuantos planos de Creature Effects exactamente en 2 planos para la película de Assassin's Creed. Vale. Y como lo típico que acabas de llegar a la empresa y no dices que no a nada, o sea, tú dices, bueno, sí, venga, sí, pues... eso lo sé hacer. Ningún problema. Además digamos que yo soy mucho más fuerte en Houdini que en Maya. Y yo venía de MPC, que tenía una fama, mucha tradición de Maya, pero había hecho casi todo allí en Houdini. Entonces llegué a DINEC, que era como uno de los templos de Houdini, donde más se usaba Houdini para efectos y tal, y me dijeron, bueno, si nos puedes ayudar en este plano, pero es en Maya. Bueno, pues el primer plano en DINEC es en Maya. Y dije, bueno, ¿es en Cloth? Y me dijeron, sí. Bueno, es en Cloth, es uno de los más antiguos solvers de telas, ¿no? Y dije, bueno, pues creo que llevo sin tocar en Cloth fácilmente 5 años, pero vamos, no tengo ningún problema. Y me lancé allí y bueno, bien, ningún problema. Y entonces luego, a lo largo de mi trayectoria en DINEC, aunque yo ya estaba haciendo efectos puros, es decir, lo que se hace en el departamento de efectos, que es básicamente simulaciones de destrucción, agua, rígidos, pirotecnia, todo eso, efectivamente, pues yo ya estaba haciendo eso, pero cada 2 o 3 proyectos me volvían a preguntar del departamento de Creatures, oye, ¿nos puedes echar una mano con esto? ¿Nos puedes echar una mano con aquello? Y iba la cosa como evolucionando. Y luego aún ocurrió más cuando en Creatures, que tradicionalmente usaban solo Maya, empezaron a saltar también a Houdini. Y claro, ya de pronto pues, se encontraban con que, bueno, les faltaba a lo mejor un poco de gente con esos skills en su departamento, entonces pedían ayuda a gente de nuestro departamento y eso, era una constante. Entonces no fue un salto como muy grande para mí cambiar a Creatures porque era más como una evolución natural. Lo llevaba haciendo desde el principio, cada ciertos proyectos hacía algo de criaturas. Y lo que me di cuenta en todo caso es que en DINEC había mucha gente muy buena en efectos con Houdini, pero no había tanta gente que dominara Houdini en la parte de criaturas. Entonces yo como que era más imprescindible mi papel en el departamento de criaturas y bueno, por eso fue por lo que di un poco el salto al otro lado. Sí, por ahí sí que ahora estaba yo pensando en eso. Si es que realmente en CFX crees que no que falte gente, pero sí como que es algo que a lo mejor antes se hacía mucho más por encima, ¿no? Y ahora sí que realmente este departamento tiene mucho más peso y a lo mejor sí que hace falta más gente, porque yo sinceramente veo muchas ofertas de CFX o que muchas empresas buscan gente. No sé si tienes esa misma sensación de que... Sí, tengo la sensación... Sí, de que ha habido como una transición, ¿sabes? Claro, antes prácticamente todo lo que era relacionado con criaturas se hacía exclusivamente casi en Maya. Bueno, vamos a decir, en los grandes estudios, porque lo cierto es que hay muchos tipos de pipe, depende de dónde trabajes, pero en los estudios que estamos hablando como DINEC, que son estudios yo diría de máximo tamaño o de máximos presupuestos, allí sí que Maya era como el software más generalista, entonces todo lo que estaba relacionado con todo desde el build hasta rigging, animación y posteriormente, bueno, pues efectos relacionados con las criaturas, pues quedaba todo en Maya porque parecía como más natural. Luego lo que ocurrió es que Houdini empezó a comerse un montón de parte del pipe por diferentes áreas y sobre todo por el área de efectos, y eso hizo que también la parte de Creature Effects, es decir, bueno, todos los efectos relacionados con criaturas, pues también
era muy natural empezar a trabajarlos en Houdini porque es la mejor aplicación para esto, yo creo. Claro. Y ahora ya esa transición, porque tú me has contado que pues empezaste a hacer estos planos, estos trabajos de CFX, casi todos en Maya, entiendo. Y ahora esa transición, ahora ya se ha ido encarrilando ya más a Houdini, por ejemplo. Bueno, ya yo desde que entré, digamos, de forma definitiva en el departamento, ya empecé a empujar el pipe de Houdini. Entonces, sí tengo que hacer cosas con Maya de vez en cuando. Y todavía hay cosas que hacemos en Maya. Por ejemplo, la parte de simulación de musculatura, Houdini todavía está un poco verde. Sí, yo creo que Ciba, entonces. ¿Usan Ciba de Maya? Entonces estamos usando Ciba, que es una solución externa, ¿no? Comercial, digamos, que usan muchos estudios, no somos nosotros. Y ahora mismo usamos Ciba en Maya. Y además Ciba también está empujando por ahí. Yo pienso que ahora mismo es mejor solución, más que nada porque Houdini tiene que todavía que mejorar ese área dentro de los diferentes features que tiene el software, sí. Pues yo creo que esas prestaciones no las tienen. Ellos mismos califican la musculatura que tienen ahora mismo como beta. Sí, o sea, saben que no está muy probada. Pero el tema es que yo creo que la estructura modular que tiene Houdini va a ser buenísima también para eso. Claro, entonces, bueno, pues cuando ya esté acabado ya veremos. A lo mejor hay casos en los que es mejor usar Maya y usar Ciba, y a lo mejor hay cosas en las que hay que usar Houdini, depende de la situación. Ya veremos. Es una evolución. Yo realmente al final ya pienso en qué necesito para solucionar este problema. El problema al final es una caja de herramientas. No. Exacto. También yo creo que está bastante bien diversificar un poco, porque si al final solo en tu pipeline tienes un software, ojo, no te vayas a pillar los dedos. Sí, te juegas a una carta, ¿no? Si hay un problema. Sí, sin duda. Y también ocurre otra cosa que ahora estoy viviendo un poco, que es el tema de que cuando tienes que gestionar un equipo, la gente tiene diferentes skill sets, tiene diferentes capacidades. Ya es que se me olvida el castellano. Tiene diferentes. Es una charla bilingüe, no te preocupes. La gente conoce algunas cosas y otras no. Y a lo mejor te encuentras con que tienes un grupo de artistas que saben hacer determinadas cosas y otras no saben. Entonces ahí también eso también determina a veces, bueno, pues a lo mejor no es la herramienta más idónea para esto, pero es que tengo un grupo de gente que es buenísimo en esto otro. Entonces a lo mejor es por ahí por donde tengo que intentar forzar un poco la situación. Claro. Bueno, Javier, al final tienes como un equipo y tienes que utilizar pues un defensa, un claro, sí, ¿cómo? O sea, tengo un equipo, claro. Tengo que hacer un Tetris ahí con lo que tengo. Javier, una cosa, hay muchas veces que nos preguntan por el canal o por redes sociales, gente que se está iniciando, que qué software en especial deberían aprender si quieren trabajar en los efectos visuales. Evidentemente yo soy pro Houdini y creo que aquí también los tres, pero me gustaría saber qué les dirías a esa gente que está empezando, quizá no tienen muchas nociones de 3D o se están iniciando, si realmente es su carta ganadora o qué software les facilitaría un poquito más las cosas a la hora de poder encontrar su primer puesto de trabajo, o, sí, ¿no? Que se pueda iniciar. Es una herramienta, pero sí, es una pregunta que al principio yo entiendo que... Es que es muy relevante, sobre todo para la gente que está empezando. Luego más adelante es menos importante, pero yo creo que al principio tiene bastante relevancia. Yo creo que es verdad que al principio lo más importante yo creo que es entender bien, tener una buena visión general de todo. Y realmente no es tan esencial con qué tengas esa visión general. Vale. Si tú quieres ganar un poco de tiempo, pues yo creo que es verdad que la cosa ahora mismo, en un estudio como el nuestro, pues fundamentalmente está claro que solo usamos Houdini o Maya como de dos herramientas de creación de contenido en 3D principales, digamos, ¿no? Luego, por supuesto, para temas de compo ya está New y otras cosas más especializadas. Pero dicho esto, creo que el problema que tiene Houdini es que incluso a mí, que llevo un porrón de años con él, me costaría recomendarlo como una herramienta generalista para alguien que nunca hubiera tocado nada de 3D. Yeah. Porque hay cosas, normalmente en el 3D, aunque sea por un tema de tener algo en la pantalla, empiezas modelando, ¿verdad? Con Lightwave, ¿no? Sí, yo empecé
Yo empecé con Nightware, es una L3D que por desgracia se puede considerar desaparecida prácticamente. Sí. Servidor también empecé con este software. Bueno, yo creo que si yo empezara 3D pensando solamente ahora mismo en trabajar en mi casa, lo tendría clarísimo y cogería Blender. Pero sin dudarlo, o sea, Bueno, en claro. el segundo uno. Porque yo creo que como herramienta generalista para trabajar tú solo, yo creo que es sin duda la mejor. Ahora, no hay ninguna comparación. Lo que pasa es que Blender tiene el problema, uno, de que no es una herramienta tan especializada en según qué campos, evidentemente, porque se puede hacer cuando veo lo que hay en efectos, estando más o menos chulo, está años luz de lo que puede hacer Houdini. Está más limitado, claro, sí. Y por otro lado, el tipo de modelo de negocio que tiene Blender es muy bueno para unas cosas, pero para empresas como la mía es arriesgado. Porque nosotros tenemos un contacto muy directo con los grupos de desarrollo de estas empresas. Tenemos meetings con ellos, reuniones, sabemos lo que va a salir más adelante, de lo que van a sacar. Hacemos peticiones, ese tipo de cosas. Esto no digo que sea imposible con Blender, pero es raro. Porque la forma en la que ellos evolucionan el software no es el mismo modelo de negocio y entonces ya hay otras cosas. Y luego nosotros también pagamos por un soporte técnico. Claro, que a nuestro nivel, Side Effects, por ejemplo, es magnífico, pero no creo que Blender esté en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de cosas ahí pero sin embargo, yo creo que si vas a trabajar en tu casa como un freelance o algo así, Blender es increíblemente bueno. Entonces, bueno, también hay que ver un poco cómo evolucionan las cosas. Si fuera a empezar en 3D, yo creo que empezaría con Blender, aunque Blender no sea ninguno de los software que usamos en el estudio. En la ilustración. Pero también se acerca bastante a lo que es trabajar con nodos, que también tiene. Sí, ahora tiene algunas herramientas nodales, incluso de nodos de geometría, que es un poco igual, es una versión light de lo que hace Houdini, pero está bien, es muy chulo y tiene bastante capacidad ya. Entonces, mucha gente lo usa. Me parece que está muy contenido y me parece un software que es súper guay. Yo, de hecho, no le echo más tiempo en casa porque no tengo más tiempo, básicamente. Pues sí, ¿no? Claro. Vale, pues ya sabéis, chicos, tampoco os centréis en... Exacto. No, la conclusión es que no os centréis solo en un software, quizá al principio como Houdini, que es como un poquito más grande, sino que lo importante es aprender este ABC. Sí, yo creo que mi conclusión sería aprende con cualquier software que tú estés a gusto en la parte generalista y luego una vez haya pasado eso, cuando necesites especializarte en una cosa que ya veas que te gusta a ti, ya salta al software más adecuado para eso. Claro. Si es rigging, pues probablemente Maya, si es efectos, evidentemente Houdini, es decir, saltar luego lo que más te facilite la tarea específica. Hemos perdido a Mark por un momento. Sí. Hemos perdido por un segundo. ¿Todo bien por ahí? Todo bien, problemas técnicos que ya han solucionado los de IT. He abierto un ticket y lo han arreglado. Genial, vale, pues. Otra cosa, Javier, que creo que hemos pasado como muy por alto, pero tú estás en DINEC London. Sí, yo trabajo en Londres. Estás viviendo en London también. Sí, yo trabajo en Londres desde hace 6 años, que es cuando vine a trabajar primero hice un paseo frugal por MPC. Bueno, fue frugal porque cuando me contrató MPC ya tenía el contrato firmado con DINEC. Vaya. Y me dijeron, bueno, ¿quieres venir a trabajar en Piratas del Caribe? Les dije, bueno, me encantaría, pero es que ya tengo un contrato, empiezo en septiembre con DINEC, que ya he firmado el contrato con ellos, de hecho. Y me dijeron, pues vente en julio. Entonces, bueno, dije, bueno, o sea, pues solo puedo estar 2 meses en MPC, pero dije, bueno, ¿por qué no? Oye, claro. Ya voy y hago el mega training ahí. Y bueno, es lo que dices, salté a MPC un tiempo. Claro, luego cuando acabé el plazo en MPC me dijeron, oye, ¿quieres que te extendemos? Y dije, no, pues que no puede ser. Y ya me quedé en DINEC y ahí desde entonces estaba en esta compañía que llevo llevo como más de 6 años en la compañía. Y eres local. Claro. Eres local. ¿Y qué tal es trabajar allí, fuera de tu país? Supongo que lo recomiendas, tal como Mark y yo hemos hecho a la gente que nos pregunta, que es
bueno, yo creo que todo suma el hecho de salir fuera a trabajar con estas empresas. Yo desde luego, claro, cada uno lo ha vivido de una manera. Para mí ha sido una decisión fantástica. Es decir, yo lo que noté es que a los 2 años de estar aquí en Londres, había hecho en esos 2 años más por mi carrera que en los 20 años anteriores. Es decir, el empuje que le había dado a todo mi trabajo, porque trabajas en unos proyectos que tienen tanta exposición, claro. Todo el mundo lo ve, y trabajas con gente alrededor que lleva muchísimos años de experiencia en la industria, y claro, boom, de pronto es como la tormenta perfecta de conocimiento, ¿no? Tienes gente alrededor con un montón de experiencia, proyectos que te motivan muchísimo para trabajar, y entonces de pronto eso, todo junto, pues para mí fue una cosa que deseaba hacer hacía mucho tiempo, pero por unas cosas o por otras, a veces, claro, vosotros sabéis que saltar de un país a otro, pues tienes que encontrar una oportunidad buena. No es tan fácil. No solo porque te llegue la oferta de trabajo en el momento adecuado, sino porque uno también tiene pues situaciones personales que dices, bueno, ahora no me puedo ir, o ahora sí me puedo ir. Entonces todo ese tipo de cosas también, claro, afectan en qué momento das el salto. Para mí ha sido súper positivo y me ha hecho subir a una serie de situaciones en la industria en las que yo no creía que podía alcanzar hace 10, 15 años, lo veía imposible. Claro. Pasa que, Javier, ese salto no lo podías haber hecho un poco más tarde porque estábamos guay contigo en clase, ¿sabes? No podía haber hecho más tarde porque ya tenía casi 40 tacos y si espero más... Es que pues recuerdo estar dando clase y pensar, que en un año o así tocamos Houdini y tal, que Javier lo da, no sé qué, y creo que fue a los 3 meses o así. Creo que estuviste los 3 primeros... Fue una casualidad, sí, es como se dio la situación, sí. y ya yo en ese momento lo consideré como mi último tren para poder salir a trabajar fuera, porque con 39, 40 años y de hecho yo pensaba que ya no iba a ir y no me iba a ir, pero se dio esa situación y la agarré. Claro. Y bueno, para mí ha sido muy, bueno, ha sido perfecto, profesionalmente hablando. Que se echan cosas de menos de casa, de España, pues sin duda claro. Se echan de menos, pero puesto todo en la balanza, en mi caso ha sido una buena decisión. Compensa, importante. Claro. Bueno, también por eso que la gente que nos vea que no tienes que tener 18 años y estar soltero para ir a trabajar fuera, ¿sabes? Que no, es que hay mucha gente que es como, ay, no, pero ves, y lo peor que te puede pasar que es que vuelvas. O sea, es que no pasa nada. Lo peor que te puede pasar es, bueno, salvo que tengas algún accidente o algo así, no hay nada que te pueda pasar realmente malo. Porque claro, nada, si tú trabajas en un proyecto chulísimo, que te quedas solo 3-4 meses, que no te gusta la ciudad o que a la empresa no le convence lo que haces o cualquier cosa, te vuelves, pues que te quiten lo bailado. Exactamente. Totalmente. Eso es experiencia que has adquirido profesional y personal. Y justo lo que iba a decir, y experiencia personal, y todo eso es muy válido. Totalmente. Sí, yo al final esto lo noté cuando yo me fui por primera vez a Canadá, volví que me sentía que era capaz de todo, es decir, bueno, sí. He ido solo Totalmente. A otro continente, a una empresa que era, bueno, pues asustaba, ¿no? Una empresa grande, pues parece que he hecho las cosas bien. Sí. Vuelves con una autoestima que está claro. Eso, Sí. Que te quiten lo bailado. Súper importante. Si la ciudad no te ha gustado. Sí, además te permite superar entre comillas, el tema un poco del, ¿cómo se dice? El síndrome del impostor ¿no? Que llegas a una empresa grande y te ves ahí con un pedazo de proyecto y dices, madre mía, ¿seré capaz yo de...? Esta pregunta, Javier, te la queríamos hacer. Estaba guardadita. Queríamos preguntar si la has pasado alguna vez o no, o si lo sigues pasando. Bueno, es que eso iba constantemente. O sea, pasa continuamente y basta que es que eso es un mecanismo de defensa que tenemos. Basta que te llegue un proyecto con algún tema que a lo mejor hace unos meses que no tocas y lo tienes un poco oxidado, ya te dices, uy, me voy a estrellar aquí. Me he pillado. ¿Por qué me han dado esto a mí, sabes? Este tipo de cosas pasa continuamente y cada vez que salta a un nuevo proyecto o nuevo puesto o lo que sea, siempre me ha pasado que durante 3 días dices,
madre mía, qué desastre, esto va a ser una debacle. Pero luego no, luego empiezas a ir, te centras en las metas a corto plazo, vas haciendo pequeñas cositas y al final y cuando te quieres dar cuenta ya estás enganchado. Claro. Bueno, eso también hace que estemos atentos, ¿no? Porque cuando al final, si por ejemplo en mi caso, si llevo haciendo tiempo flips, vale, sí, si me vienen cosas estaré como muy cómodo, pero luego te dicen, no, que tienes que romper esto, vale, vuelve a terminar los constraints, no sé qué, no sé cuántas, tal. Es como... Sí, hay un momento que dices, estoy en blanco. Tienes que estar alerta, sí, no puedes estar... Y con las nuevas herramientas que salen cada... Y Houdini que cada vez... Y al final es bueno, o sea, el día que te ocurre... te acuerdas de muchas cosas que pasarías, ¿sabes? Pero luego cuando ya pasas eso, pues has crecido. Totalmente. Sí. No, total. ¿Vas tú, Marc? No, dale. No, dispara. Que Javier está a punto. No, que un poco relacionado con esto, de que has dicho que tienes personas que gestionar y tal, en proyectos y tal. ¿Tú entraste en Dynec como TD? Sí, yo entré como lo que... ¿Sabéis que dentro del escalafón, pues lo más bajo que entras es vamos a decir junior, puedes entrar como un becario también, ¿no? Pero si ya eres no eres un becario, sino que estás contratado, pues eres junior, luego está mid, y luego está senior, ¿vale? Y luego hay más que podemos hablar después si queréis, pero yo entré como un mid, ¿vale? A mí me calificaron como mid. Y yo lo entendí, me pareció razonable porque yo, por experiencia, tendría que haber entrado como senior, porque llevaba muchísimos años en la industria y realmente lo que me pedían hacer cuando entré, una vez te haces con el pipeline, no había nada que yo dijera, uy, esto no lo he hecho en mi vida ni nada. Te impresiona más por el proyecto y por los planos que por el trabajo técnico. Yo más o menos lo tenía por la mano. Entonces yo podía haber entrado como senior, pero lo que me faltaba a mí, por lo que yo entendí totalmente que no me calificaran como senior, es que tantos años en España había hecho muchos proyectos de publicidad, de películas menores, cosas así, pero nada en un pipeline tan grande como el de Dynec, ¿de acuerdo? No. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos siempre tienen el pequeño resquemor de, bueno, a lo mejor este tío en su casa es un crack, pero ¿qué pasa cuando trabaja con otras 500 personas? ¿Qué ocurre? Claro. Entonces, claro, antes de ponerte como senior, quieres saber si has estado si yo hubiera venido de una empresa de un tamaño parecido a Dynec, seguramente hubiera estado como senior. Entonces, cuando dijeron mid, yo pensé, bueno, vale, me parece lógico. Cuando lleve un tiempo, pues ya veremos qué pasa. Y eso fue un poco mi approach. En la jerarquía, Javier, tenemos el mid, tenemos el senior. A partir de senior, ¿cómo se gesta esta pirámide? Bueno, si seguimos estrictamente los cargos, por supuesto a nivel de artista, porque luego en producción tienen su propio escalafón, ¿no? Pero a nivel de artista, encima, no voy a decir encima, después del senior, o cuando ya eres senior, te pueden decir, oye, ¿quieres ser lead? Y lead normalmente es lo que llamaríamos como un jefe de equipo, ¿no? Tienes hay un grupo de gente, que pueden ser 5 o 6 personas, o puede ser más, depende del proyecto, y a veces solamente son 2 o 1, y lo que tienes que hacer no solamente es ya hacer tus planos y ya está, y presentárselos al supervisor de turno, sino que tienes que a veces crear los setups que los demás artistas van a generar, que a veces como senior también haces eso, pero como lead ya tienes un punto tienes que ayudar a la gente de tu equipo, tienes que ver que si alguien está perdido, tienes que entrar ahí y decir, oye, mira, ¿qué te pasa aquí? Vamos a desatascar este problema que tienes aquí. Vamos a echar una mano. En el package. Claro, hay un problema en el pipe de pronto y, oye, te dice el supervisor, mírame esto porque aquí hay un grupo de gente que no puede publicar porque hay un problema en el pipe, entonces te acercas y miras eso, si afecta a tu departamento, este tipo de cosas. Entonces ya es como un nivel de responsabilidad superior. Y luego, si sigues subiendo, ya vas a supervisor de departamento, ¿no? Que ahí ya tienes a los leads y a los artistas bajo tu cargo. Y bueno, tú ya no trabajas, o no necesariamente tienes que poder trabajar en planos, puedes de vez en cuando hacerlo alguno, pero generalmente no tienes tiempo porque tienes un montón de meetings y tienes que andar, bueno, pues ya lo que es viendo todo el trabajo de tu departamento en ese show
y supervisándolo y dando feedback y aprobando cosas o no, y dando notas cuando hay que corregir cosas. Y eso ya sería el supervisor del departamento que está justo por encima del lead y tiene una serie de leads y artistas a su cargo. Lo que pasa es que también ocurre que hay gente que cuando lleva muchos años y podría dar el salto a lead o supervisor, no quiere porque no les apetece y porque no quieren ese nivel de responsabilidad superior, aunque pueden ser los mega cracks. Claro. Y esa situación se da. Entonces, yo, por ejemplo, ahora en DINEC, ahora estoy por primera vez en mi carrera estoy supervisando un show, ¿vale? Yo ahora soy supervisor de departamento de criaturas, ¿vale? Importante porque lo ponemos en el título. ¿Se puede poner? Poco, ¿no? Se puede poner. Sí, no es secreto. Entonces, yo ahora estoy supervisando un show y, bueno, pues seguramente hay gente en DINEC que lleva más años que yo o menos, da igual, y que tiene un montón de experiencia y que a lo mejor, y que además pueden tener como seniors un sueldo mucho mayor que el de un supervisor porque son unos cracks y la empresa dice, pues este tío da igual que no quiera más responsabilidad, yo lo quiero en mi equipo porque nos resuelve planos bestiales, ¿sabes? Entonces, llegado al punto del senior, la evolución posterior realmente depende un poco de lo que tú quieras. Claro. Porque si tú, es que por ejemplo, como acabo de mencionar, yo ahora como supervisor abro Houdini lo justo. Y ya no puedo trabajar en casi en planos porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que quiere trabajar en planos y no quiere dejar de hacer eso. Entonces, claro, eso es una buena razón para decir, oye, bueno, pues a lo mejor no me interesa. Me interesa ganar más dinero, pero a lo mejor no me interesa un puesto de mayor responsabilidad. Ese tipo de trabajo. Que por ahí, con Marlo hemos hablado mucho. Siempre que queremos hablar con el lead, no puede. O el supervisor o el head of department. ¿Qué pasa ahí? Que tenemos una teoría, Javier. Cuéntala, Jordi, cuenta la teoría que tenemos. O sea, cuando os buscamos para hablar, siempre está en rojo. La camarita roja siempre está ahí. ¿Realmente hay alguien más en la llamada? Bueno, o hay veces que se puede... Tenéis un grupo de leads que dejáis las cámaras encendidas, solo para que no os molesten. Si miras mi calendario, flipas ahora. Porque, claro, eso te lo queríamos preguntar. No hay huecos, o sea, no hay huecos. Entonces, realmente, de hecho, llega un punto en el que realmente priorizas meetings. O sea, dices, bueno, yo tengo todos estos meetings hoy. ¿A cuáles voy a ir? Algunos tienes que ir sí o sí, evidentemente. O sea, si vas a presentar una serie de planos de tu departamento al VFX Sub, pues tienes que estar allí para explicarle de qué va el rollo, ¿no? Pero bueno, luego hay otros meetings que puedes decir, bueno, pues a lo mejor si no voy no pasa nada, porque resulta que si no voy me abre un hueco en el cual puedo, pues eso, hablar con gente de mi equipo o tengo que cerrar algunos tickets que están abiertos, saber qué ha pasado ahí, una serie de cosas, o sea que sí, o sea, realmente si yo siguiera a pie juntillas mi calendario, estaría la camarita puesta todo el día. Siempre, ¿no? Vale. Bueno, es bueno saberlo, porque hay veces que estamos ahí y decimos, es que han pasado horas y aquí no se acaba la llamada. Claro. Y realmente gracias a la gente de producción, que sí, porque claro, una cosa que pasa es que cuando tú entres en una empresa, es fácil que, claro, el tío que te está dando los planos y te pone los targets y te dice, entrégame esto la semana que viene, y cada 2 días o cada día te dice, ¿cómo va? Es fácil que si no lo enfocas bien lo veas como un enemigo. Es en plan, bueno, este tío es el que está apretando las cuerdas, las tuercas todos los días, ¿no? Pero lo cierto es que esa gente, sobre todo cuando trabajan bien, no son imprescindibles, sino que pueden ser una ayuda impresionante. Y yo tengo ahora mismo gente de producción buenísima trabajando en mi equipo y a mí me ahorran una cantidad de tiempo brutal. Entonces yo, en vez de tener una reunión 2-3 horas, pues yo de pronto no voy, y de pronto cuando quedan 5 minutos para que aparezca lo de mi departamento, ellos me llaman a la llamada, entro y me acabo de salvar una hora que podía haber estado mirando una pantalla, ¿sabes? Claro. Súper importante. O sea que sí, es que el equipo de producción, sobre todo cuando vas subiendo un poco en tus responsabilidades, es muy importante. Claro, y ahora da gracias que estás teletrabajando. O sea, las reuniones no son físicas. Que antes, cuando hacías dailies, te tenías que chupar todos los dailies. Sí, yo cuando eso, por un lado
se han ganado y se han perdido cosas con el tema del remoto. Ya lo sé. En general creo que es muy positivo. Yo desde luego lo prefiero. Pero yo cuando entré en Dinec todavía, claro, no existía esto del remoto. Y había algo en el tema de ir a unos dailies y tener allí a la gente físicamente contigo y poder comentarle al supervisor en persona, mira, esto yo creo que así o asá. Hay un tipo de interacción que es, no digo que no se pueda hacer por Zoom o lo que sea, pero es menos natural. Más humano era, ¿no? Sí, era más humano y además daba más pie a una discusión en persona de barajar pros y contras que por Zoom es un poco más, bueno, tú qué opinas esto, yo opino esto, ¿en qué queda la cosa? Porque tengo que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, no sé, bueno, sí, eso es algo que no sé si evolucionará, pero sí, se echa un poco de menos la reunión física. Yeah. Sí, quizá el tema híbridos sería como el ideal, ¿no? Si la gente sí, yo ahora estoy trabajando un día a la semana en la oficina, o sea, un día a la semana voy a Great Portland Street, que es donde está Dinec, y ya está bien, incluso mentalmente es bueno por un tema de cambiar. Pero por ejemplo, yo ahora cuando estamos en dailies, pues veo todo en mi pantalla de mi casa, en mi monitor, que bueno, que es un tamaño decente, pero claro, no es comparable a cuando yo iba a unos meetings allí en la sala de dailies en Dinec y tienes un pantallón que es como una pantalla de cine. Yeah. Y todo el mundo está mirando el plano en ese pantallón. Para empezar, porque claro, lo ves todo mucho mejor. Entonces, claro. Bueno, pues eso son cosas que, claro, se pierden en el proceso. Totalmente. Javier, ¿cómo ves la evolución de los últimos 5 años de la industria? O sea, yo, por ejemplo, los últimos meses hemos visto bastantes memes de los efectos de hace 5 años o de Piratas del Caribe con algunas pelis que se han hecho este año, por ejemplo. Y sí que es verdad que Hulk, con el tema de las... Sí, Hulk, algunas de Disney, que sinceramente patinan un poquito. ¿Crees que el hecho de que haya tantas plataformas y tanta demanda al final no le estamos dando el tiempo que necesitan las producciones para que salgan bien? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo... A ver, aquí si hablamos de los últimos 5 años, claro, es imposible no comentar la pandemia. Claro. Sí, claro. Y eso ha sido un factor determinante. Justo durante la pandemia hubo bueno, se paró todo. Y cuando volvió con bueno, la resaca fue brutal en el sentido de que de pronto todo el mundo necesitaba gente. Yo no he visto una avalancha de contratación como la que hubo cuando se volvió del lockdown. Es decir, todas las empresas como locos. Ahora parece que se ha calmado un poco la cosa más, pero hubo como un año que yo alucinaba porque, o sea, mi LinkedIn estaba a reventar de ofertas de todas las empresas que no hacían más que buscar gente como locos, porque necesitaban a la gente. Evidentemente, las plataformas de streaming han explotado en los últimos años y cada vez hay más además y cada vez, no sé vosotros, pero yo cuando estoy en casa no tengo tiempo para ver todo lo que la lista que tengo de otras plataformas no me da tiempo. Es imposible. Tengo una lista en Netflix, Amazon Prime, bueno, todo ahí, ¿no? Disney Plus, sí, Disney Plus, todo. Entonces, no te da tiempo a ver todo. Entonces, claro, hay una cantidad de contenido bestial. A mí me comentaron que incluso antes de la pandemia, la gente de Netflix había comentado que estaban muy preocupados porque viendo los proyectos que les venían para los próximos años, que estaban empezando, incluso yo diría ellos, solo con la producción propia que estaban haciendo los de Netflix, pensaban que con las casas de postproducción que había o los estudios que había de postproducción en todo el mundo, no llegaban, ¿no? No les daba para hacer todo el trabajo que tenían. Entonces, claro, ahora eso multiplícalo por todas las otras plataformas de streaming. Solo Netflix. Claro, entonces había una vorágine ahí de pronto de necesidad de contenido y claro, por eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue siendo cierto la antigua regla de bueno, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres bonito? ¿Rápido o caro? Rápido,
Claro, entonces, el tema es, si tú pones unos plazos muy cortos, o pones a... Bueno, aunque pongas a 2.000 personas a trabajar, Es que no... es muy complicado. No puedes refinar las cosas y dejarlas bonitas. Entonces, claro, ahí hay un problema. Por otro lado, también ha ocurrido otro factor en paralelo a eso, que es que ahora, debido a una serie de producciones de televisión que han tenido unos acabados magníficos, ahora cuando ves una serie de televisión de una empresa famosa, esperas unos efectos visuales estupendos. Pero esto no era cierto hace unos años. Ya. Hace unos años veías algo de televisión y decías, bueno, claro, los efectos van un poco más justos porque, claro, no es una No peli es- de cine. Claro, claro. Había Pero bastante es que diferencia. ahora, claro, ahora tú explícale a alguien que vaya a ver la siguiente temporada de Mandalorian o algo parecido, explícale a esa gente, no, hombre, que los efectos de este episodio no están tan bien porque es televisión. Te van a decir, Claro, ¿cómo? ¿cómo? Ya no les cuadra, ya no les No, cuadra. no, no. Entonces, claro, tú me has citado varios casos, de hecho, que son televisión, es decir, She-Hulk, pues Sí. es un ejemplo de un proyecto de televisión. Claro, como tú ves que, bueno, dice, viene parte de Marvel, y encima hecho por ILM, Industrial Light and Magic, que es una empresa muy potente. Claro, lo que te esperas es algo... Muy heavy. Cuando piensas en cine, piensas algo perfecto, ¿no? Claro. Pero luego lo que ves, a lo mejor en tele, pues no necesariamente eres, pero claro, el tiempo de producción y los medios que ha tenido eso detrás no son los mismos. O sea, cuando divides fotogramas por dólares, no sale igual en una película. Claro. Claro. ¿Y tú crees ahora, con todo este tema que está tan caliente, que los de Netflix han hecho este estudio que dicen, con todos los estudios de postproducción que existen, no nos llega a solventar nuestra demanda? ¿Y tú crees que aquí se abriría la rama de se puede arreglar esto con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial viene independientemente de lo que ocurra con las plataformas de streaming. Eso no se puede parar. Porque es una evolución natural de la tecnología y si algo hemos visto no solo en nuestra industria, en todas las industrias, es que los avances tecnológicos de este tipo no se detienen. Es decir, No se tienen. tú puedes regularlos legalmente en función de determinadas cosas, de determinadas necesidades que vayan surgiendo, ya sean por una demanda social o por una demanda profesional, pero no le puedes poner un stop. Es decir, lo hemos visto con un montón de cosas. Tú imagínate que en los años, y a lo mejor ocurrió, no lo sé, me lo estoy inventando, pero tú imagínate que en los años 80-90 la gente de los periódicos hubieran dicho, oye, cerrar internet porque nos van a quitar todo el rollo de las noticias, que la gente no va a comprar periódicos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ahora te compras el periódico digital, pero los periódicos, digamos, de papel, pues están en vías de desaparición, claramente. Claro, no, te reinventas, supongo. Exactamente, tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías. Y con la inteligencia artificial va a ocurrir lo mismo. Claro, es un salto enorme porque, claro, nosotros lo estamos viendo desde nuestra industria, pero es que esto está tocando toda la sociedad. Muchos sectores, sí. Todos, yo diría todos los sectores. Desde medicina, astronomía, claro, CFX. Es que va a inundarlo todo. Entonces, esto evidentemente va a provocar que tengamos que adaptarnos a una nueva realidad. Y bueno, pero lo bueno es que igual que ocurre con otras cosas similares, pues no ocurre de un día para otro. Es lo que va evolucionando y tú te vas adaptando a ella y de esa forma lo regularemos. Yo creo que ya nos estamos poniendo muy filosóficos, pero el ser humano realmente lo que tiene es esto, es el progreso tecnológico. O sea, lo que nosotros hacemos diferentes a los animales es la evolución tecnológica. Sí, que podemos hacer una herramienta. Claro. Exacto. Entonces, bueno, pues yo confío en que nosotros nos adaptaremos bien a esto. Y ahora mismo lo que está ocurriendo es que están surgiendo herramientas muy interesantes. Pero yo creo que por ahora lo mejor de la inteligencia artificial para nosotros es cómo lo vamos a usar para los procesos intermedios, o sea, para las cosas que nos hacen perder un montón de tiempo y que realmente no deberían. Y yo creo que por ahí va a haber también un montón de avance muy interesante. Que luego en el futuro estamos hablando de sustitución de personas por máquinas, bueno, pues ya veremos. Yo creo que cambiarán las necesidades, pero
es muy pronto para decir que la gente se va a quedar sin curro. Yo no quiero tampoco ahora poner un debate sobre la mesa porque es muy largo, pero por ejemplo hemos visto que en ArtStation han limitado las imágenes generadas por inteligencia artificial por el tema de decir si eso es generado por artistas o no. Entonces ahí también hay un poco de... porque realmente ¿no? Te está generando eso. Es que es un problema derivado de la tecnología en sí, porque claro, a ver... ¿Para ti lo es o no lo es? Es un problema porque para entrenar estos modelos de inteligencia artificial se usan bases de datos. Y esas bases de datos que llevan dentro, pues contenido previamente generado. Exactamente. Entonces, ¿quién ha hecho ese contenido? Intelectual o claro, ¿quién ha hecho ese contenido? Entonces ahí es donde entra el tema legal, ¿no? Supongo que una forma de regular eso sería, no, es que la base de datos con la que tú entrenas a tu modelo de inteligencia artificial tiene que ser legal. O sea, tú puedes tienes el contenido al que tú tengas permiso para usar. Tienes que tener derecho a poder usar esas imágenes, claro. Sí, yo creo que por ahí puede ir la cosa, pero bueno, eso es un tema complicadísimo. Sí. Y también es cierto que yo entiendo a los artistas que estén un poco molestos con el tema, porque yo he usado Midjourney un montón de veces en mi casa, y cuando empezabas a curiosear por los prompts que ponía la gente para usar Midjourney, ArtStation era uno de los más populares con diferencia, con lo cual ya te estaban diciendo que millones de imágenes generadas al día estaban basadas en eso. Frente a eso está la otra postura, que es la gente que dice, bueno, ¿es eso muy diferente de cuando tú vas a dibujar algo y usas una referencia de un artista? Claro. Porque también en alguna manera te estás basando en ese trabajo previo. Eso, sí. Bueno, no, creo que no, aquí no es el momento de... No. Y no llegaremos a nada. No sé si entramos en esto, pero bueno, nos gustaba saber la opinión de un experto que está muy metido en la industria. Yo ahora mismo lo veo, lo veo, desde mi punto de vista, lo veo fenomenal para nosotros, porque van a surgir, y de hecho ya están surgiendo un montón de herramientas que usamos y que nos facilitan procesos que necesitamos hacer y que normalmente son engorrosos. Tediosos. La caja mágica del hazme la imagen bonita y todo eso, a nosotros no nos sirve absolutamente para nada. Entonces, a nuestro nivel. Con lo cual, no nos preocupa mucho todavía. Claro, se van a automatizar más procesos como, yo que sé, de pipeline o cosas así que son más... Lo que tú has dicho, bueno, la parte donde pierdes el tiempo, esa es la parte que seguramente quieren. Una de las primeras investigaciones que se hicieron en esta línea fue, por ejemplo, imagínate que vamos a hacer una simulación de fluidos. Si de alguna manera conectas el solver con una inteligencia artificial para que te diga, estas soluciones que claramente sabes que no me gustan, ni las calcules, descártalas. Elimínamelas directamente. De pronto estás ahorrando un montón de capacidad de cálculo que puede ir y tiempo de cálculo que puede ir a otras cosas. Entonces, bueno, pues esos son procesos intermedios que sin duda puedes beneficiarte de ellos. Claro. Sí, llegará seguro. Javier, ¿cómo es la comunicación con los departamentos? ¿Con qué? Tú estás en CFX. Entendemos que animación y lighting... Yo estoy en el departamento de criaturas, en Creatures. Vale. En Creatures tiene rigging, tiene CFX y tiene, bueno, sí, básicamente yo diría que fundamentalmente y tiene también lo que llamamos dentro de eso, está muy ligado a CFX, pero está lo que llamamos Shot Sculpt o Creature Sculpt, que es esculpir para finalizar un poco los efectos ahí, ¿sabes? Vale. Entonces, bueno, pues sí, todo eso está dentro del... mi título es supervisor de criaturas, ¿vale? Vale, ok. ¿Y qué tal es ese feedback con los animadores también? O cuando pasáis esas simulaciones a Lighting, ¿cómo lo gestionáis ahí en Dynec? ¿Hay muchos kickbacks de departamentos o más o menos? Bueno, el kickback con animación es un poco... es muy frecuente, porque... yo lo entiendo, porque por aunque el animador intente ser muy limpio en su trabajo, a lo mejor él puede hacer algo que le parezca muy correcto,
pero también está sometido a un punto de vista muy artístico, porque él también dice bueno, yo quiero que mi animación se lea mejor, tal. Entonces, tiene una serie de parámetros que a veces se chocan un poco con lo técnico. Si tú luego vas a hacer, por ejemplo, una simulación de músculos, puede que lo que haya hecho el animador quede genial, pero anatómicamente cause problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí entras en una paradoja, porque le dices, bueno, es que sí, quiero lo más bonito, pero es que esto no funciona a nivel esqueleto o músculo. Claro. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces, claro, ahí te planteas un problema en el cual dices, bueno, hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Aquí en ese sentido, claro, tiene que haber muy buena comunicación con el departamento de animación, con el supervisor de animación y decir, oye, mira, me pasa esto, vamos a buscar soluciones para esta situación. Y luego, respecto a lo que nosotros soltamos para Lighting, evidentemente todo está perfecto. Lo que sueltas tiene que estar todo para Lighting perfecto. Claro, el render tiene que salir bien. Entonces, bueno, ahí nosotros, la forma evidentemente de solventar eso es que tú tengas tus propios renders de QC, de control, ¿no? Y que esos renders salgan bien. Que no van a ser exactamente iguales que los que van a hacer en Lighting, pero si tu render de QC ya falla, pues ahí tienes una pista muy gorda de que hay algo mal en lo que estás publicando. Vale. Sí, yo creo, bueno, de hecho, es que la comunicación en estas empresas yo creo que es lo más importante. Lo más importante, ¿no? Es decir, si tuviera que, mira, si me pusieras en la balanza, ¿qué es más importante para una empresa de puntera? ¿La tecnología o la comunicación? Te diría la comunicación, siempre. Sí, total. Claro, es que hay tanta gente ahí. Luego todo lo demás. Pero claro, en este caso, si el que está animando cualquier cosa tira por su lado, el que va a hacer la simulación de músculos tira por el suyo y el lighter tira por el suyo, si no ponemos un punto intermedio entre los tres, al final los de comp mueren. No va a salir. Los de comp acabarían muertos. En estos proyectos el tiempo es dinero. Claro. Exactamente. Bueno, yo creo que en todo. Casi todo. Sí, no, todo. Casi todo. Vale, pues ahora Javier, creo que es como, a no ser que Mark quiera añadir algo más. No, creo que vas por donde yo quiero ir. Sí, vale. La pregunta más importante, sí, ¿no? La pregunta... This is the golden question. Marta hará la pregunta, pero esta es como, piénsatela bien. Tómate tu tiempo, Javier. Sí, como... No hay prisa. Esto como no es en directo, si tenemos que cortar algo porque te lo estás pensando, no pasa nada, ¿vale? Estamos grabando esto, pero se está guardando en el disco duro. Quedan muchos teras aún para llenar. Luego pondréis lo de 2 hours later. Yeah, exacto. Nuestro amigo SpongeBob. Entonces, Mark te va a lanzar la pregunta. Adelante. ¿Qué opinas de la segunda marca de DNEG, Redefine? 6 months later. Oh, bueno, pues me habéis asustado. ¡Hombre! Más complicada. Vale. Somos buena gente. Yo creo que, bueno, esa pregunta realmente no es para mí, es para el CEO de Redefine. O de DNEG. Y de Redefine, es decir, para los dueños de las empresas. ¿O cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Es una evolución que me parece muy lógica, porque había una serie de proyectos que no encajan 100% con lo que DNEG suele hacer puede ser a nivel de presupuesto o puede ser a nivel de mercado, ¿de acuerdo? De tipo de mercado, que no encajan 100% con lo que DNEG suele desarrollar, pero que teníamos a lo mejor la posibilidad o la capacidad en un momento dado de realizar. Y bueno, realmente si esos proyectos estaban en una buena situación para hacerse, pues claro, cuando esos proyectos entraban en DNEG, a lo mejor no era una situación ideal, porque te encontrabas con artistas trabajando en tipos de proyectos que no suelen trabajar, o usando una serie de recursos que no son los más adecuados. Entonces, yo creo que sospecho, porque yo no lo sé, realmente sospecho que esa fue un poco la génesis de Redefine y de crear esta segunda marca de DNEG que luego, pero vosotros lo sabréis mejor que yo, pero a mí me da la sensación de que al final lo que está pasando es que están haciendo proyectos que son bastante interesantes.
y que empezó como una cosa de, no, a lo mejor proyectos más orientados a Asia y a cosas menores, pero luego ha empezado a rascar de las cosas que no eran tanto lo mismo y ya no parece que sea tanto una especie de... No necesariamente una división menor de proyectos, sino simplemente diferentes distintas. O con targets distintos, mercados diferentes, ¿no? Sí. Llevo un año y casi todo lo que me ha llegado ha sido cosas que DINEC pues no podía absorber o decía, pues mira, estos planos que quedan, que vayan a Redefine y que nos ayuden. Es más que lo veo más que nada una cooperación. Bueno, es que a mí no me cabe duda de que muchas veces DINEC rechaza proyectos que normalmente haría, pero no puede. Ya no tienes, o sea, no tienes gente ni tienes recursos para hacerlo. Entonces, en ese momento, si hay otra empresa que lo va a coger, bueno, pues claro, yo creo que alguien se debe plantear, oye, si esta empresa podemos ser nosotros también. Claro. Y eso en el fondo es más dinero, claro. Entonces, bueno, pues supongo que por ahí va la cosa. Me consta que empezó como un tema de mercados, proyectos más de Asia y tal, pero yo creo que está evolucionando en otra cosa. Sí, además con las nuevas sedes que está haciendo, por ejemplo, aquí en Barcelona, entendemos que la capacidad... Sí, Javier. Para alguien como yo que soy español, pues claro, y además yo he vivido 10 años en Barcelona, con lo cual, de hecho si yo volviera a España, lo más probable es que volviera a Barcelona, porque es no solo donde mejor he vivido, sino que además mi mujer es de allí. Aquí te esperamos, Javier. Estaremos allí, estaremos allí esperando. Esto quiere decir que, claro, para mí ver que abren un sitio así en Barcelona, pues evidentemente dices, ojo, que esto es muy interesante. Sí. Si me preguntas, evidentemente yo ahora mismo no iría porque, bueno, todo sea que... A ver lo que me van a ofrecer. Todo el mundo tiene un precio, ¿no? Es decir, ¿por qué creo que no iría? Pues porque una cosa que a mí me pareció siempre una ventaja enorme en Londres es la gran cantidad de empresas que hay. Es decir, no es que haya una empresa muy buena, es que hay muchas empresas muy grandes. Entonces, eso provoca que cuando tú te hace alguien una oferta o tú quieres entrar a trabajar en un puesto, la persona que te hace esa oferta es consciente de que si tú no entras en esa empresa, vas a entrar en otra. Claro. Que no son ellos. Y entonces ya tu talento de pronto... se revaloriza, resulta muy importante. Más interesante. Se ha revalorizado efectivamente lo que tú dices, Marc. Entonces, eso, claro, ahora no puedo hablar inteligentemente de España porque hace muchos años que no trabajo allí. Pero yo cuando me fui, la situación era que, claro, si había una empresa de efectos visuales grande, todo el mundo quería ir a esa. Y no tenías ninguna capacidad de negociar tu puesto de trabajo, ni tu contrato, ni nada. Porque era como, bueno, pues es lo que voy allí y si no, me voy a mi casa porque no hay otra empresa parecida. Aquí el hecho de que haya muchas empresas realmente favorece al trabajador porque tú dices, bueno, tengo dónde elegir y además si me ofrecen cosas, bueno, pues yo podría ir a mi empresa y decirte, mira, oye, mejórame o a lo mejor me tengo que ir, si no. Lo que sí es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, con Marc sí que lo hemos comentado, que es bastante interesante el hecho de que si ahora abren aquí una sede, es interesante empezar con el equipo, empezar cuando la empresa se está formando, que seguramente el primer año pues hay muchas cosas que hacer más allá de hacer los shots para los shows. Pero crecer con el equipo también es un plus que queremos que, por ejemplo, ahora tal y como estamos leyendo es súper interesante eso. Y... Es que yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero es que además de eso, es que yo creo que en esta situación todo es bueno, o sea, sí, totalmente. Que ahora una empresa como Redefine en Barcelona es bueno para Redefine, es bueno para Barcelona, es bueno para la gente que trabaja allí, es bueno para la gente que trabaja aquí, es bueno para todo el mundo. Es decir, Redefine Barcelona es una noticia buenísima para todo el mundo, yo creo. Incluso para que otras empresas de esas que tú comentas de Londres se puedan plantear en algún momento. Que a mí otra sede ahí. Sí, claro que sí. A mí siempre es algo que me ha llamado la atención, como una ciudad como Barcelona, que en teoría es tan puntera en el sector tecnológico, no haya apostado a veces por ese tipo de empresas. Supongo que será más tema legal o por ahí debe haber alguna cosa,
entiendo. Hay muchos temas ahí involucrados Sí. de tema de tipo legal y de tipo económico. De tipo Porque económico. tú Claro, piensas que financiero, hasta hace bueno, yo diría que hasta hace 4 o 5 años, maybe, a lo mejor un poquito más, pero por ahí, realmente el mundo de los efectos visuales, eran Londres, Vancouver, ya ni siquiera Los Ángeles, porque estaba desapareciendo el mapa. Y bueno, luego podía decir, bueno, pues considero Nueva Zelanda porque está una mega empresa como Weta, algunas empresas que hay en Sydney también y por la zona de Australia, pero realmente no tanto más. O sea, por ejemplo, en Francia había un montón de escuelas, pero no tantas empresas. Estudios de... Digamos que había empresas sueltas, como en todas partes, pero no había esa pedazo de industria que hay, como por ejemplo en Londres, con tantas empresas juntas y todo el tema. Entonces, sí, es que es muy complicado. Hay muchas situaciones ahí que se tienen que dar para que todo eso funcione. No, y las que no sabemos, porque al final lo que tú dices, ahí reciben una bonificación por tal que o eso ayudas, desgrava y esto les ayuda a ajustar más los márgenes para luego poder hacer presupuestos más bajos. Sí, porque para ellos desconocemos. si ponen el huevo aquí o allí, realmente tampoco es que les importe mucho. O sea, al final buscan ese rendimiento. Pues Javier, de aquí unos años, si te planteas... O meses. Mark está así porque él es de CFX. Entonces, ahí habrá. Yo quiero estar en el equipo de Javier. No me planteo irme a ningún lado porque ahora estoy muy contento aquí, tengo un puesto bueno y además me voy a comprar una casa aquí en Londres. ¿A dónde voy a ir? Sí, muy pequeña tiene que ser para que te la traigas, ¿no? Súper. Bueno. Pues nada, Javier, muchas gracias. Ahora hemos decidido que estaría guay que el invitado pues pueda despedir un poco el podcast /charla/ como la gente le quiera llamar. Entonces, sobre todo, a toda la gente que está viendo esto, pues que en los comentarios, si quiere lanzar alguna pregunta para Javier, para nosotros, seguro que lo veremos y lo contestaremos lo antes posible. Daos las gracias sobre todo por el apoyo que está recibiendo el canal también. Suscribiros y darle like si os ha gustado. Compartirlo también. Jordi está haciendo el spam, ¿vale? Entonces, como ahora el Javier, momento que toca hacer el spam. ahora Javier seguro que nos recomendará porque somos unos cracks. Y ya está, todo tuyo, Javier. Gracias. Sí, no sé, cualquier cosa, Javier, con una conclusión que quieras decir, tú mismo, ahora mismo es tu momento. De gloria. Yo solamente a la gente que a los millones que están viendo de nuestro canal. Tío, más optimista, Decirles que si os gustan los efectos visuales, que como hemos comentado al principio en esta charla, no hay que tener miedo a viajar a cualquier lado, a ir a otro país, que yo nunca sabía si vendría. Cuando vine me encontré con una situación muy buena. A veces una forma de mejorar en tu trabajo es irte a buscarlo a otro país. Incluso aunque luego vuelvas a tu país de origen, seguramente será en mejor condición. Pues entonces eso yo lo recomiendo. Para mí ha sido una cosa fundamental y que ahora mismo en la industria de los efectos visuales hay más trabajo que nunca, yo creo. Hay un montón de empresas. Cuando yo empecé en esto era muy difícil, pero ahora hay un montón de empresas. Creo que ha mejorado todo, ha mejorado la formación, ha mejorado hay mucha más demanda de trabajo y bueno, yo con la cantidad de años que llevo en esto, le puedo decir a la gente que está empezando que si te orientas bien en esto, no te aburres nada, porque yo me lo paso fenomenal a diario. Puedes tener semanas mejores o peores, pero evidentemente... y proyectos más o menos interesantes, pero en general es un trabajo divertidísimo. A mí me sigue apasionando, me lo paso fenomenal. Sí, y conozco gente alucinante y gente en mi equipo y en otros equipos que merece un montón la pena. Y es una carrera muy, muy, muy interesante. Y que nunca sabes a largo plazo dónde va a ir, pero yo creo que es interesante. Y entonces medios como este canal pues ayudan a poner en contacto a la gente con esta industria, a facilitarte pues, aprendizaje y este tipo de cosas. Así que
La gente que está viendo, si la gente está interesada en esta industria, está viendo este vídeo, está haciendo lo correcto. Es decir, está haciendo el primer paso. Eso es. Esa es, le quedan algunos más, ¿eh? Sí, para dar. sí, sí, sí. Pero súper bien, súper bien. Bueno, pues nada. Javier, ha estado Muchas genial. gracias de La nuevo. verdad es que Muchas gracias a vosotros. Es yo un te placer. había visto a ti en alguna charla y siempre me transmitiste la misma vibración que me has traído ahora. Me has transmitido ahora de, joder, tío, un tío del sector con esta experiencia y con esta forma naturalidad de hablar y decirte las cosas. Jordi te tuvo como profesor. Sí, yo es que tenía muchas ganas de que viniera porque siempre, ya ves, hemos estado que 2 o 3 meses en clase, que tampoco es que digas hemos pasado años ni trabajando juntos ni nada, y desde el primer momento cualquier duda por LinkedIn, recuerdo una reel que te pasé que yo pensé, es que Javier al igual me contesta ahora a mí para decirme si el plano este va bien a la reel o no va bien, pero sí, recuerdo un texto con mucho detalle y por eso a la gente le digo, si tenéis dudas, abrid a la gente por LinkedIn, que no pasa nada. O sea, no tengáis miedo a preguntar Si por el preguntas qué dirán bien, o por el... Claro, sí. simpático, no hay problema. Todo Sí, el al mundo ha final. estado desde ese lado y siempre estamos para echar una mano a quien lo necesite y ya está. Con eso creo que es una buena conclusión y eso, como ha dicho Javier, si os gusta esto, empezar por ver este podcast entero y aparte de informaros y para adelante, que seguro que lo vais a conseguir. Así que nada, Sí, a mí Gracias. Javier, ha sido un placer. Hasta luego, cracks. gracias, un abrazo, chao.